Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carlos Pineda y Ramírez Keila. Nuestro tema a exponer es sobre el material ferroso, el hierro y el acero. Una pequeña breve historia sobre el hierro o el carbono, mejor conocido, es que sus estructuras metálicas fueron puentes en el torno en el año 1800. Posteriormente empezaron a construirse sus edificios en el año 1887 y se construyó un edificio de 12 plantas en Chicago. El comportamiento del material según el porcentaje del carbono y la temperatura. Le voy a hablar sobre dos. Ellos están compuestos por dos y la ductibilidad, que es la propiedad de soportar grandes deformaciones plásticas para producir piezas útiles. La segunda, que es la resistencia mecánica, que es responsable de que los materiales soporten grandes esfuerzos sin romperse. La clasificación de los aceros. El acero es la elección del hierro. El carbono principalmente cubre una amplia gama de productos y en la industria y la construcción, dado que la diversidad de distintos tipos de acero, estos se clasifican en base a contenido de acero, de carbono, acero de bajo carbono, entre el 0.8 hasta 0.25% en peso del carbono. Son blandos pero dúctiles, capaces de moldearse en alambre, en hilos y sin romperse, muy trabajables y maquinables y soldables. Acero de bajo contenido de carbono, de alto contenido de carbono. Los aceros de alto contenido de carbono es entre 0.60 y 1.40% en peso de carbono. Son aún más restantes que el acero de medio carbono, pero menos útiles, capaces de moldearse en alambres en hilo sin romperse. Se añaden otros elementos formados como carbono. Para incrementar la dureza se emplean principalmente para la fábrica de herramientas, tales como el hierro, en los materiales de construcción. Bueno, continuando aquí con la exposición, ahora toca hablar sobre los aceros aleados. Los aceros aleados es una posible variedad de elementos químicos en cantidades en peso, del 1.0% al 50% para mejorar sus propiedades mecánicas. Los aceros aleados se dividen en dos grupos, aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. La distribución entre los dos varía según Smith y Hatteman, sitúan la barrera en el 4% en peso de aleantes, mientras que Dahermo lo define en un 8%. En cuanto a su función, los aceros contienen elementos de aleación que mejoran algunas de sus características fundamentales. Los aceros al carbono, como norma general, contienen carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Es por ello que llamamos aceros aleados a los aceros que además de los cinco elementos anteriores, contienen aleantes como níquel, manganeso, cromo, cobalto, silicio, titanio, plomo, aluminio y boro. La influencia de estos elementos es muy distinta y utilizando el porcentaje conveniente obtendremos aceros con características muy diferentes. Con esto les podemos decir que podemos fabricar piezas de gran espesor con resistencias muy elevadas en el interior de las mismas. Herramientas que resisten perfectamente a la acción de los agentes corrosivos, componentes mecánicos que alcanzan grandes durezas con gran tenacidad. Seguimos con los puntos de los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables resisten a la corrosión que se basa en la presencia en su composición química de un componente. Este componente es el cromo. De esta manera, para que esta resistencia a la corrosión empiece a ser efectiva, su porcentaje deberá ser superior al 10.5% en peso, con un máximo del 1.2% de porcentaje en peso de carbono. En cuanto al acero para herramientas, el acero que normalmente se emplea para la fabricación de útiles o herramientas destinados a modificar la forma, tamaño y dimensiones de los materiales por cortadura, por presión o por arranque de viruta. También los aceros de herramientas tienen generalmente un contenido en carbono superior al 0.30%, aunque a veces también se usan para la fabricación de ciertas herramientas.
aceros de bajo contenido en carbono del 0.5 al 0.3%. También hablándoles por el último punto de la exposición, que sería la norma ICY, también conocida por ser una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. Este es un Instituto Americano del Hierro y el Acero. Bueno, este sistema quiere decir lo siguiente, que los aceros se clasifican con 4 dígitos. El primer dígito especifica la aleación principal. El segundo modifica el primero y los 2 últimos dígitos dan la cantidad de carbono en centésimas. En algunos aceros, al cromo de alto carbono, hay números de 5 dígitos. Los 3 últimos dan el